La primera vez que me di cuenta de que a mamá le gustaba Dion fue durante la comida al aire libre el primer día del verano de 2021. Era una comida al aire libre un sábado por la noche. Mi padre estaba presente junto con la mayoría de los vecinos de la urbanización. Mi madre era la anfitriona. Ella era uno de los 3 miembros de la junta de la asociación de vecinos de nuestra urbanización, por lo que se turnaban en la organización de diversos actos cada 3 meses para mejorar la participación de la comunidad. Vivimos en una urbanización de alto nivel que entonces tenía unos 6 años. Fuimos una de las primeras familias que se mudaron al barrio. Yo tenía 17 años y mi madre tenía 42 años. Mi padre tenía 45 y mi hermano de 14 años. Dion tenía 19 años entonces y su familia se mudó al barrio hace poco. Es estudiante universitario, así que solo estaba en casa durante las vacaciones. Su padre fue jugador profesional de béisbol en los años 80. Ahora su padre trabaja como entrenador de baloncesto de instituto en otro distrito. Su madre trabaja para el ayuntamiento. Tiene 3 hermanos mayores y están repartidos por todo el país. Me acordé de cuando se mudaron, tuve la sensación de que a mamá no le gustaban por alguna razón. No estoy seguro de si eran prejuicios, pero noté su incomodidad cuando se mudaron porque espiaba por la ventana cuando estaban fuera. Mi madre es extrovertida y le gusta relacionarse con la gente. Si hubiera sido una familia blanca, habría venido y se habría presentado, pero esperó a estudiar primero a la familia de Dion antes de acercarse a ellos. Mi madre también tenía la última palabra en nuestra casa, y mi padre le permite ganar porque no tiene energía para discutir con ella. Es una buena madre para mí y para mi hermano, pero es una pésima esposa. Es una obsesa del control, una obsesiva compulsiva. O lo hace a su manera o lo hace a su manera. La mayor parte del conflicto entre ella y mi padre se debe a problemas menores que tienen que ver con su toque y su deseo de dominar todas las decisiones de la casa. Hemos aprendido a adaptarnos a sus exigencias para que reine la paz en nuestra casa, pero a veces sentimos que caminamos sobre cáscaras de huevo para hacerla feliz. Un par de meses después de que la familia de Dion se mudara, mi madre seguía espiándoles por la ventana. Normalmente, ella es de las que recibiría a los vecinos con pastas y alimentos de nuestro huerto. Pero no sabía qué pensar de la familia de Dion. Nunca hemos tenido vecinos negros en nuestro barrio. O tenemos algún amigo de la familia que sea de color. Era divertido verla porque la pillábamos espiándoles por la ventana y ella lo negaba. Nos reíamos de ella por espiar a los vecinos de vuelta a las comidas al aire libre. Dion era muy sociable y conversaba con todo el mundo. Era simpático y agradable. Todo el mundo gravitaba hacia él. Yo era entonces un chico tímido de 17 años, que estaba en la esquina con mi hermano pequeño y mi padre. Envidiaba la confianza con que Dion hablaba con gente que no conocía antes de presentarse. Mi madre, en particular, se interesó por él. Por fin vio la forma de romperle los ojos a los vecinos de al lado a los que llevaba espiando un par de meses. Después de la comida al aire libre, Dion se quedó para ayudar a guardar las porras y limpiar el lugar con mi madre y otros voluntarios. Cuando llegamos a casa aquel día, mi madre no paraba de hablar de lo respetuoso que era y de lo impresionada que estaba y de cómo y que estudiaba en la universidad. Supongo que le sorprendió que fuera un ser humano normal. Solo hablaba de él. Había otros voluntarios ayudando a limpiar el lugar y había otros chicos que iban a la universidad, pero ella destacó a Dion. Supongo que cuando los prejuicios se desmoronan, elevas la mediocridad a la categoría de Dios. Dion había vuelto de la universidad para las vacaciones de verano y se quedaría todo el verano en casa de sus padres, al lado. La noche siguiente, después de la comida al aire libre, mi madre tenía algunas horas y pensó que era una buena idea utilizar esa excusa para visitar al vecino porque Dion lo había pedido. Pensé que lo hacía para conocer a los padres de Dion, de lo contrario lo habría hecho cuando solo estuviera Dion en casa. Funcionó. Una vez más, se sorprendió de lo amables que eran sus padres y nos lo contó todo durante la cena. En algún momento de esa semana, Dion estuvo tirando canasta en la entrada de su casa y mi hermano y yo nos unimos a él. Descubrí que era bueno jugando al baloncesto, algo que teníamos en común. Le invité al parque de baloncesto para que jugara con mis amigos. Nos hicimos íntimos y jugábamos al baloncesto cuando yo volví a casa de la escuela de verano. Una semana más tarde, volví del colegio, abrí la puerta de entrada de casa y me sorprendió ver a Dion y a mi madre en la cocina charlando como viejos amigos.
Ella estaba preparando la cena mientras él estaba sentado en el taburete de la isla de la cocina. Hablaban como viejos amigos, mi hermano y yo éramos una mera distracción. Cuando se dieron la vuelta para darnos la bienvenida de vuelta del colegio momentáneamente y luego siguieron con su conversación, me quedó claro por lo cómodo que estaba que había estado visitando mi casa para hablar con mi madre. Porque no estábamos en casa entonces, no sospeché que pasara nada. Estuvieron bromeando como viejos amigos y la verdad es que me alegré de verle. Mi padre llega a casa sobre las 6 de la tarde y Dion se habría ido antes. Mi madre es contable y trabaja a distancia, así que se queda en casa la mayoría de los días y solo va a la oficina 2 veces por semana. La siguiente vez que vi a mi madre y a Dion solos fue la semana siguiente, pero esta vez fue por la noche, sobre las 11 o así. Nos habíamos ido todos a la cama. Me desperté sediento, bajé por agua, oí a mi madre en el porche riéndose con alguien, y cuando abrí las persianas, vi a mamá y a Dion sentados uno al lado del otro en nuestro portal, hablando y riendo como viejos amigos. Aquello era un poco raro, era muy tarde, mi padre estaba arriba durmiendo, y hacía mucho tiempo que no la veía sentada en el porche con mi padre charlando. Cuando lo hacen, ella no se ríe así. Cuando los vi a los dos en el porche aquella noche, me pareció algo inusual y sospeché. Había algo entre ellos, pero pensé que como lo decían abiertamente, debía de ser inofensivo y no tenía nada que ocultar. Estoy en el equipo de baloncesto de mi colegio y estábamos celebrando un torneo de verano. Recuerdo nuestro primer partido de esa temporada, en el que se suponía que mi familia iba a estar allí para animarme. Normalmente, acudían mi padre, mi madre y mi hermano pequeño. Miré a las gradas, esperando ver a mi familia durante el descanso. Vi a mi madre sentada junto a Dion y mi hermano pequeño. Miré a mi alrededor para ver dónde estaba mi padre y no estaba allí. Después del partido, le pregunté a mi madre por qué no había ido. Me dijo que le había dicho que no se molestara porque tenía trabajo. Me pareció extraño, porque a mi padre le gusta venir a mis partidos de baloncesto y se tomaría tiempo libre del trabajo si hiciera falta. Su respuesta me pareció muy sospechosa, pero lo dejé pasar. Esa temporada tuvimos unos cuantos partidos más a los que pudo asistir. Se convirtió en algo normal entrar a Dion y a mi madre a solas. Volví a ver a Dion y a mi madre en la cocina 2 veces más, mientras ella preparaba la cena y él estaba sentado en la cocina. La segunda vez me pareció normal. Eran como viejos amigos y no nos lo ocultaban. Sin embargo, no creo que mi padre lo supiera ni qué habría pensando al respecto. El día antes de que Dion volviera a la universidad, mi madre salió esa noche diciendo que iba a ver a una amiga. Me di cuenta de que el coche de Dion no estaba en la entrada de su casa. En ese momento ya sospechaba que algo pasaba entre ellos, porque una mujer de 42 años no puede estar tan cerca de un chico de 19 años. Aquella noche estaba despierto esperando a que volviera a casa cuando vi su coche entrar en la entrada. Miré hacia la entrada de Dion para ver si estaba su coche, pero nada. Subí corriendo las escaleras para acostarme. Mi madre entró por la puerta antes de irse a dormir. Miré y vi el coche de Dion entrando en su casa. Fue entonces cuando supe que estaba saliendo con él en su última noche antes de volver a la escuela. Yo tenía 17 años y tenía claro lo que pasaba entre ellos. Dion era mi amigo y es guay y todo eso, pero no me gusta que intente destruir a mi familia. No tenía pruebas de la aventura, pero esto no es ciencia espacial. Solo tenía la sensación de que algo pasaba entre ellos. Después de que Dion volviera a la universidad, me di cuenta de que ella claramente no estaba tan contenta como antes, y pensé que se sentía mal porque Dion volviera a la universidad. Al sentirse así estaba siendo irrespetuosa con mi padre y con nosotros. Mi padre es un buen padre y un buen marido y no se merece esto. Sabía que estaba mal que una mujer casada se sintiera así afectada por otro hombre. Cuando Dion se marchaba, ella se excusaba para contestar al teléfono, algo que nunca había hecho antes. Jamás. En septiembre era el cumpleaños de mi hermano pequeño y Dion condujo 4 horas para estar allí. Yo no le invité y mi hermano tampoco. Estaba claro que mi madre buscaba un motivo para verle. Mi padre estuvo presente en la fiesta de cumpleaños de mi hermano pequeño y, de repente, Dion y mi madre no pasaron tiempo hablando. No era el mejor amigo, de hecho, pasó más tiempo hablando conmigo en la fiesta de cumpleaños que con mi madre, y me hizo compañía esa noche. Después de la fiesta de cumpleaños, mi madre volvió a desaparecer y, ¿adivinas qué? El coche de Dion también había desaparecido de su entrada.
Quería que acabara lo que estuviera pasando antes de que mi padre se enterara porque sentía que eso destruiría a mi padre porque quiere mucho a mi madre. Sentía que mi madre estaba fuera de control. Amo a mi familia y no quiero que se rompa. Pensé en enfrentarme a Dion por ello, pero ¿y si lo niega? Sería vergonzoso. ¿Y si no tenían una aventura? ¿Y si en realidad solo eran amigos? Solo había una forma de averiguarlo, y era comprobando los mensajes de texto de mi madre. Durante las semanas siguientes intenté acceder al teléfono de mi madre. Mi madre utiliza mucho su teléfono para trabajar, así que siempre lo tenía a su lado. Siempre estaba con ella. Tenía un patrón de bloqueo de contraseña en el teléfono, pero yo la había visto hacerlo varias veces, así que sabía cuál era el patrón. En algún momento de octubre, mi hermano y yo fuimos al centro comercial con mi madre a comprar algunos artículos. Yo me aferraba a sus objetos, incluido su teléfono. Vi que era mi oportunidad de desaparecer para comprobar su teléfono porque estaba mirando algunas prendas de ropa en la tienda. Le dije a mi hermano que le dijera a mamá que había ido a la tienda principal a comprar un sombrero. Luego me fui. Cuando me fui, desbloqueé su teléfono y la última persona a la que había enviado un mensaje era Dion. Incluso guardó su nombre con un corazón. Me desplacé por los mensajes de texto y la mayor parte de su comunicación consistía en que ambos enviaban selfies, como si fueran novios. Salpicaban aquí y allá. Nada gráfico, pero estaba claro que tenían una aventura. Me sentía asqueado y enfadado con los dos. Me decidí a ir a casa y contárselo a mi padre. Cuando volví a la tienda, mi madre estaba buscando su teléfono. Se lo devolví y no sospechó nada. Cuando volví a casa, vi la oportunidad de contarle a mi padre que mi madre le engañaba con Dion. Conseguí que mi padre se quedara solo en una habitación y estaba dispuesto a contárselo. Pero entonces le miré a la cara y me acobardé. No tenía valor para articular palabra. Me inventé una excusa y salí corriendo de la habitación. Me sentía culpable por no haber sido capaz de reunir el valor necesario para contarle la verdad a mi padre. Me resultaba muy difícil. Sentía que tenía mucho peso sobre los hombros. Me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Tenía miedo de ser responsable de la ruptura de mi familia. Durante la semana siguiente sufrí tanto con la culpa que entré en Date para buscar consejos y ver si alguien había pillado a su madre poniendo los cuernos. Yo frecuentaba Reddit y había sido un buen recurso en el pasado. Leí muchas historias similares a la mía, y el consenso general es que debería contárselo a mi padre, a menos que me sintiera culpable el resto de mi vida. Me decía a mí mismo que se lo contaría a mi padre al día siguiente, y luego al día siguiente, y luego a la semana siguiente, hasta que decidí que tal vez si me olvidaba de ello de alguna manera la aventura se detendría. Y eso fue lo que hice. Llegó Acción de Gracias y Dion volvió a casa para celebrarlo con su familia. El día antes de Acción de Gracias mi hermano pequeño estaba en casa de mis abuelos. Se suponía que mi padre me llevaría a sacarme el carné de conducir porque mis padres habían estado planeando comprarme un coche. Cuando fui al DMV, me di cuenta de que había olvidado mi tarjeta de la Seguridad Social, así que mi padre me llevó de vuelta a casa para conseguirla. Cuando llegué a la casa, entré corriendo y abrí la puerta. En cuanto lo hice, oí cómo se cerraba la puerta del patio. Inmediatamente, tuve la sensación de que alguien intentaba huir. Mi sospecha era que se trataba de Dion. No quise correr tras él porque podría haberse ido antes de que yo llegara al patio trasero. Así que subí corriendo a mirar por la ventana que da a mi patio y al suyo. Miré por la ventana y allí estaba, Dion sin camiseta, sujetándose las camisetas con las manos y saltando por encima de la valla que separa nuestro patio del suyo. Estaba claro que les había pillado desprevenidos. Debió de asustarse cuando oyeron el coche o cuando yo estaba abriendo la puerta principal. Mi madre no esperaba que volviéramos a casa tan temprano. Estaban merodeando como niños y mi madre estaba engañando a mi padre. Eso me enfurecía enormemente. Mi padre estaba esperando en el coche, así que me adelanté y busqué mi tarjeta de la Seguridad Social. Cuando encontré mi tarjeta de la Seguridad Social, volví al coche. Esta vez estaba decidido a contarle a mi padre lo que había pasado, pero primero tenía que aprobar el examen de conducir para quitármelo de encima. Cuando terminé el examen de conducir, le dije a mi padre que teníamos que comer algo. Entonces fuimos a un restaurante. Estábamos comiendo y le dije que mi madre tenía una aventura con Dion. Se quedó estupefacto e intentó quitarle importancia.
Me preguntó cómo lo sabía y empecé desde que lo sospeché en verano. Los mensajes de texto y cómo acababa de pillar a Dion saliendo hortadillas por nuestro patio trasero. Parecía desolado. Había perdido completamente el apetito. Mi padre no tenía ni idea de que mi madre le estaba engañando. Nunca se lo habría imaginado. Aunque se esforzó por ocultar su emoción, más tarde se derrumbó y vi su dolor de primera mano. Muy difícil de olvidar. Me sentí culpable por decírselo, porque me rompió el corazón ver así a un hombre al que admiro. Cuando volvimos a casa, mi hermano pequeño y mi madre estaban en casa, y llevé a mi hermano pequeño a jugar a videojuegos en una tienda. No quería que ni él ni yo fuéramos testigos de lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando llegué a casa aquella tarde, la polvareda ya se había calmado. No sé cómo se produjo el enfrentamiento porque yo no estaba allí. Pero mi padre estaba recogiendo su ropa y mi madre estaba sentada en el salón con lágrimas en los ojos, llorando. Mi hermano pequeño fue a preguntarle qué pasaba. Yo ya lo sabía, así que fui a la habitación de mis padres para ver cómo estaba mi padre. Cuando entré en la habitación, mi padre me rodeó los hombros con las manos y me dijo que se iba a ir de casa durante un tiempo para pensar mejor las cosas. Me dio las gracias por contarle la aventura de mi madre y me dijo que mi madre no sabía que se lo había contado y que le gustaría que siguiera siendo así. Me dijo que me pusiera en contacto con él por teléfono en cualquier momento. Después de su pequeño discurso, salió de casa con algunas de sus pertenencias. No estaba seguro de si la aventura había terminado entre Dion y mi madre, pero mi madre debió de contárselo a Dion porque empezó a evitarme. Mi madre le rogaba a mi padre que no siguiera adelante con el divorcio. Al principio se negó a salir de casa hasta que mi padre amenazó con contarle a los padres de Dion sobre ella y su hijo, lo que la aterrorizó. Sé que mi padre ha contratado a un abogado y están trabajando en un acuerdo de separación. Aunque creía que había hecho lo correcto, aún no puedo dejar de sentirme culpable por haber roto mi familia. Ahora dime, ¿debería haberlo hecho de otra manera?